Era una mañana seca y polvorienta en la colina donde vivía don Lucio. Su pequeña casa de adobe, con paredes agrietadas por el paso del tiempo y el rigor del clima, parecía resistir como él mismo, frágil pero firme. Don Lucio era un hombre de avanzada edad, con manos ásperas y encorvadas por décadas de trabajo en la tierra. Su vida había sido marcada por la pérdida de su esposa, doña Aurelia, una mujer cálida y sonriente que iluminaba los días más oscuros. Desde que ella partió hacía más de 10 años, la soledad se había convertido en su compañera constante. Sus hijos, Julio y Marta, habían dejado el hogar para buscar fortuna en la ciudad, dejando atrás las raíces familiares y a un padre que aún los esperaba con esperanza. A pesar de las dificultades, don Lucio mantenía una fe inquebrantable en Dios, agradeciendo incluso por los días en que su cosecha fallaba, y lo único que tenía para comer era un trozo de pan duro. Esa mañana particular comenzó como cualquier otra. Don Lucio estaba sentado frente a su mesa de madera desgastada, cuya superficie estaba llena de marcas y cicatrices que contaban historias de años pasados. Sobre la mesa descansaba un único pedazo de pan, seco y pequeño, que había logrado conservar después de días sin comida suficiente. Con movimientos lentos y ceremoniosos, partió el pan en 2 mitades, una para el desayuno y otra para la cena, mientras murmuraba una oración de gratitud con voz quebrada pero llena de devoción. Escuchó un ruido inesperado en la puerta. Cuando la abrió, se encontró con Emiliano, un viajero cuyo rostro mostraba signos evidentes de hambre y agotamiento. Sus ojos hundidos reflejaban una mezcla de humildad y desesperación mientras pedía algo para comer. Don Lucio se quedó inmóvil por un momento. Sabía que compartir el pan significaría pasar hambre esa noche. Sin embargo, movido por su fe y compasión, le ofreció una mitad del pan al viajero. Emiliano aceptó el trozo de pan con manos temblorosas, como si sostuviera un tesoro. Cada mordisco parecía devolverle un poco de vida, y sus ojos se llenaron de gratitud mientras miraba a don Lucio. «Que Dios lo bendiga por su generosidad», dijo el viajero antes de partir, dejando tras de sí una sensación de paz que llenó la humilde casa. Don Lucio, aunque sabía que esa noche se iría a la cama con el estómago vacío, sintió una extraña calidez en el pecho. Era como si el acto de dar hubiera encendido una chispa en su alma, recordándole las palabras que doña Aurelia solía decir: «La bondad siempre regresa, aunque no sepamos cuándo ni cómo». Esa noche, mientras se acostaba en su cama de madera con un colchón delgado y gastado, agradeció a Dios no solo por el pan compartido, sino también por la oportunidad de ayudar a alguien más necesitado. A la mañana siguiente, don Lucio despertó con los primeros rayos del sol que se filtraban por las grietas de su ventana. Se levantó lentamente, sintiendo el peso de los años en sus huesos, y caminó hacia la mesa para comenzar su día. Para su sorpresa, encontró un pan fresco sobre la mesa. El aroma cálido y reconfortante invadió la habitación, transportándolo inmediatamente a recuerdos felices de su juventud, cuando doña Aurelia preparaba panes recién horneados para la familia. Sus manos temblaron al tocar el pan. No podía entender cómo había llegado allí. «Es un milagro», murmuró con los ojos llenos de lágrimas. En lugar de guardar el pan solo para sí mismo, decidió que debía compartirlo nuevamente. Algo en su corazón le decía que este regalo no era solo para él. Mientras don Lucio contemplaba el milagro del pan, escuchó risas infantiles provenientes del camino polvoriento que pasaba frente a su casa. Al asomarse por la ventana, vio a 2 niños, Julio y Camila, con ropa desgastada y rostros marcados por la necesidad. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y hambre mientras se acercaban tímidamente a la puerta de don Lucio. Sin dudarlo, los invitó a entrar y les ofreció el pan milagroso. Los niños aceptaron con entusiasmo, rompiendo pequeños trozos para comer. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Cada vez que partían el pan, este parecía multiplicarse, llenando la mesa con más porciones de lo que había originalmente. Don Lucio observó con asombro y lágrimas en los ojos, convencido de que estaba presenciando otro acto divino. La noticia del pan milagroso comenzó a extenderse entre los vecinos más cercanos, aunque la colina árida no tenía muchos habitantes. Personas hambrientas y desesperadas comenzaron a llegar a la humilde casa de adobe, buscando consuelo y alimento. Don Lucio nunca negó ayuda. Cada vez que repartía el pan, este se multiplicaba nuevamente,
como si respondiera a su generosidad infinita. Con cada acto de compartir, sentía una conexión más profunda con Dios y con las personas que acudían a Él. La casa, antes silenciosa y solitaria, se convirtió en un lugar de encuentro lleno de vida y esperanza. Don Lucio entendió que el milagro no estaba solo en el pan, en sí, sino en el acto de dar sin esperar nada a cambio. Conforme pasaban los días, Don Lucio se convirtió en una figura emblemática para quienes vivían cerca de la colina. Su casa humilde, que antes parecía un lugar olvidado por el tiempo, ahora era un refugio para los necesitados. Cada persona que llegaba tenía una historia diferente. Madres con hijos hambrientos, ancianos que habían perdido todo y jóvenes que buscaban una señal de esperanza. Don Lucio escuchaba cada relato con atención, ofreciendo no solo el pan milagroso, sino también palabras de consuelo y oraciones sinceras. Aunque su vida seguía siendo sencilla y marcada por la soledad, sentía que su propósito se había transformado. Ya no era solo un agricultor luchando contra la adversidad. Ahora era un símbolo de fe y generosidad para quienes lo rodeaban. Una tarde, mientras repartía el pan entre los visitantes, llegó a su puerta un hombre misterioso llamado Rafael. Su presencia era imponente pero tranquila. Vestía ropas sencillas y llevaba consigo una mirada que parecía atravesar el alma. Rafael no pidió pan ni pronunció palabra alguna al principio. Solo observó a don Lucio con una sonrisa serena mientras éste continuaba compartiendo el milagro con los demás. Finalmente, cuando la casa quedó en silencio y los últimos visitantes se habían marchado, Rafael habló. Don Lucio, tu fe y tu bondad han tocado corazones más allá de lo que puedes imaginar. Sus palabras resonaron en la habitación como si fueran parte de algo divino. Don Lucio sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que este hombre no era alguien común. Rafael se sentó frente a don Lucio, con una calma que parecía envolver toda la habitación. ¿Sabes por qué el pan se multiplica cada vez que lo compartes?, preguntó con voz suave pero firme. Don Lucio negó con la cabeza, aunque en su corazón intuía que la respuesta tenía que ver con su fe y su generosidad. Rafael continuó. Es un regalo divino, una prueba de que la verdadera abundancia no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Cada vez que compartes, permites que el amor de Dios fluya a través de ti hacia los demás. Don Lucio sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente comprendido, como si alguien hubiera visto cada rincón de su alma y entendido sus sacrificios. Antes de partir, Rafael realizó otro milagro ante los ojos de don Lucio. Tocó el pan sobre la mesa y éste se multiplicó nuevamente, llenando la habitación con un aroma cálido y reconfortante. Este es solo el comienzo, dijo Rafael mientras se levantaba. Tu misión es compartir no solo el pan, sino también tu fe y tu esperanza. Dios recompensa a quienes confían en Él y ayudan a los demás, sin esperar nada a cambio. Don Lucio quedó paralizado por un momento, incapaz de pronunciar palabra alguna. Cuando Rafael salió por la puerta y desapareció en el horizonte, dejó atrás una sensación de paz y propósito renovado en el corazón del anciano. A partir de ese día, don Lucio abrazó su misión con una energía que parecía desafiar su edad. Cada mañana, se levantaba temprano para preparar el pan milagroso y esperar a quienes llegaran a su puerta. La colina árida comenzó a transformarse en un lugar lleno de vida y esperanza. Personas de pueblos lejanos empezaron a llegar, atraídas por las historias del anciano generoso y el pan que nunca se agotaba. Don Lucio no solo compartía alimento, también ofrecía palabras de aliento, recordando a cada visitante que la fe y la bondad podían superar cualquier adversidad. Su casa, antes solitaria y silenciosa, se convirtió en un punto de encuentro donde las risas y las oraciones llenaban el aire. Sin embargo, no todo fue fácil para don Lucio. Hubo días en los que la afluencia de personas era tan grande que temía no poder atender a todos. En esos momentos, se arrodillaba frente a la mesa y oraba con fervor, pidiendo fortaleza y guía divina. Cada vez que lo hacía, el milagro del Bichimtochiem pan se repetía, como si Dios respondiera directamente a sus súplicas. Los vecinos comenzaron a llamarlo el hombre del pan infinito, y aunque don Lucio siempre rechazaba los elogios, sabía que su vida había adquirido un propósito mucho mayor del que jamás había imaginado. La soledad que antes lo atormentaba se desvaneció,
reemplazada por una comunidad que lo rodeaba con gratitud y cariño. Un día, mientras don Lucio repartía el pan entre un grupo de niños que habían llegado desde un pueblo vecino, sintió una profunda nostalgia al escuchar sus risas. Le recordaban los días en que sus propios hijos corrían por la colina, jugando y ayudándolo en las tareas del campo. Aunque habían pasado años desde que Julio y Marta se marcharon, su amor por ellos seguía intacto. Esa tarde, mientras observaba a los niños comer con alegría, decidió escribirles una carta. En ella, no les reprochó su ausencia ni les pidió que regresaran. Simplemente les contó sobre el milagro del pan y cómo había transformado su vida. «Dios me ha mostrado que la verdadera riqueza está en dar», escribió con manos temblorosas. «Espero que algún día puedan venir a ver lo que ha sucedido aquí». La carta fue enviada con la ayuda de un vecino que viajaba regularmente a la ciudad. Don Lucio no esperaba una respuesta inmediata. Sabía que sus hijos tenían vidas ocupadas y quizás habían dejado atrás los recuerdos de la colina. Sin embargo, en su corazón mantenía viva la esperanza de volver a verlos algún día. Mientras tanto, continuó dedicándose a su misión, cada vez más convencido de que el milagro del pan era solo una manifestación de algo mucho más grande, el poder transformador de la fe y la generosidad. Cada vez que repartía el pan, sentía como si doña Aurelia estuviera a su lado, sonriendo y apoyándolo en cada decisión. Pasaron semanas desde que don Lucio envió la carta, y aunque no recibió respuesta, no permitió que la tristeza lo desanimara. Una mañana, mientras preparaba el pan para los visitantes del día, vio a lo lejos una figura conocida que subía por el camino polvoriento. Era Julio, su hijo mayor, con un semblante que mezclaba nerviosismo y emoción. Detrás de él venía Marta, sosteniendo la mano de un niño pequeño que don Lucio no conocía pero que reconoció de inmediato como su nieto. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos antes de que pudiera decir una palabra. Sus hijos, al verlo, corrieron hacia él y lo abrazaron con fuerza, como si intentaran recuperar en ese momento todos los años perdidos. Julio y Marta le contaron cómo la carta les había llegado en un momento crucial de sus vidas. Ambos estaban enfrentando dificultades en la ciudad. Julio había perdido su empleo, y Marta luchaba por mantener a su familia con un salario insuficiente. Las palabras de don Lucio sobre el milagro del pan y la generosidad les habían dado una nueva perspectiva. «Papá», dijo Julio con voz quebrada, «nos recordaste lo que realmente importa en la vida». Don Lucio los escuchó con paciencia y amor, sin reproches ni preguntas. Para él, lo único que importaba era tenerlos de vuelta en casa, aunque fuera por unos días. Esa noche, sentados alrededor de la mesa desgastada pero llena de vida, compartieron historias y risas como si el tiempo no hubiera pasado. Con la llegada de sus hijos, la casa de adobe volvió a llenarse de una calidez que don Lucio no había sentido desde la partida de doña Aurelia. Durante los días que pasaron juntos, Julio y Marta ayudaron a su padre a repartir el pan milagroso entre los necesitados. Ambos quedaron profundamente conmovidos al presenciar cómo el pan se multiplicaba cada vez que lo compartían. «Esto es un milagro, papá», dijo Marta mientras partía un trozo para una anciana que había llegado desde un pueblo lejano. Don Lucio asintió con una sonrisa serena. «Sí, hija, pero el verdadero milagro está en el amor que ponemos al dar», respondió con la sabiduría que solo los años y la fe podían otorgar. Antes de regresar a la ciudad, Julio y Marta prometieron visitar a su padre con más frecuencia. «No queremos volver a alejarnos tanto», dijo Julio mientras abrazaba a don Lucio con fuerza. Marta, con lágrimas en los ojos, añadió: «Gracias por recordarnos lo importante que es estar juntos». Cuando se despidieron, don Lucio sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Aunque sabía que sus hijos debían regresar a sus vidas en la ciudad, también sabía que algo había cambiado en ellos. La conexión familiar se había renovado, y eso era un regalo tan grande como el milagro del pan. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde su ventana, agradeció a Dios por haberle permitido vivir ese momento. Los días siguientes transcurrieron con una paz especial en la vida de don Lucio. Aunque sus hijos habían regresado a la ciudad, la visita había dejado una huella profunda en su corazón. La casa, que antes parecía demasiado grande para un hombre solo, ahora se sentía llena de recuerdos y esperanza. Cada vez que repartía el pan,
Milagroso, pensaba en las palabras de Rafael y en el mensaje que sus hijos le habían transmitido durante su estancia. La abundancia no está en lo que poseemos, sino en lo que damos, repetía para sí mismo mientras ofrecía trozos de pan a quienes llegaban buscando ayuda. Poco a poco, la colina árida comenzó a transformarse en un símbolo de generosidad y fe para quienes vivían cerca. Una tarde, mientras contemplaba el horizonte desde la puerta de su casa, don Lucio vio a dos jóvenes acercándose. Al principio pensó que eran visitantes comunes, pero al observarlos más de cerca, se dio cuenta de que eran Emiliano y Rafael. Emiliano llevaba una expresión radiante, muy diferente a la mirada agotada y hambrienta con la que había llegado tiempo atrás. Rafael, por otro lado, conservaba su aura tranquila y misteriosa. Ambos se sentaron junto a don Lucio y comenzaron a conversar sobre los cambios que habían ocurrido desde aquel primer día en que Emiliano apareció en su puerta. Tu acto de generosidad fue el inicio de algo mucho más grande, dijo Rafael con voz serena. Has demostrado que incluso en la adversidad, el amor y la fe pueden transformar vidas. Don Lucio escuchó atentamente las palabras de Rafael, sintiendo una profunda emoción que parecía llenar cada rincón de su ser. Emiliano, con una sonrisa sincera, le agradeció nuevamente por haberle ofrecido aquel trozo de pan cuando más lo necesitaba. Ese día cambió mi vida, don Lucio. Usted me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano, dijo, mientras sus ojos brillaban con gratitud. Don Lucio, conmovido, respondió: no hice nada extraordinario, hijo. Solo seguí lo que mi corazón y mi fe me dictaron. Rafael intervino entonces, explicando que los actos de bondad, por pequeños que parezcan, tienen el poder de multiplicarse y generar un impacto que trasciende el tiempo y el espacio. Antes de partir nuevamente, Rafael dejó a don Lucio con una última reflexión. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en las conexiones que construimos con los demás. Cada trozo de pan que compartiste fue un puente hacia algo más grande. Con esas palabras, Rafael y Emiliano se despidieron, dejando a don Lucio con una sensación de paz y propósito renovado. Esa noche, mientras se sentaba frente a su mesa para cenar un trozo del pan milagroso, miró hacia la ventana y vio cómo las estrellas iluminaban la colina árida. Por primera vez en años, no sintió soledad. En cambio, sintió que su vida estaba completamente llena de amor, fe y gratitud. Con el paso del tiempo, la historia de don Lucio y el pan milagroso se convirtió en una leyenda en los pueblos cercanos. Personas de todas partes venían a visitarlo, no solo para recibir alimento, sino para escuchar sus palabras llenas de sabiduría y esperanza. Don Lucio, aunque seguía siendo el mismo hombre humilde que vivía en su casa de adobe, ahora era visto como un faro de luz para quienes enfrentaban dificultades. Su fe inquebrantable y su generosidad se habían convertido en un ejemplo para todos. Incluso aquellos que no creían en milagros se sentían transformados al compartir un momento con él. La colina árida, antes olvidada, ahora era un lugar de encuentro donde las personas encontraban consuelo y fortaleza. Una mañana especial, don Lucio despertó con una sensación diferente en el pecho. Era como si algo dentro de él le dijera que su misión estaba completa. Se levantó con calma y preparó el pan como lo hacía cada día, pero esta vez lo colocó sobre la mesa con un gesto solemne. Miró alrededor de su humilde hogar y sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. En ese momento, recordó las palabras de Rafael: la abundancia no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Con una sonrisa tranquila, salió al camino polvoriento y comenzó a repartir el pan entre quienes ya esperaban afuera. Cada trozo que entregaba parecía llevar consigo no solo alimento, sino también una parte de su alma llena de amor y fe. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender en el horizonte, don Lucio decidió caminar por la colina, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Cada paso era lento pero firme, y sus ojos se llenaban de emoción al ver cómo la tierra árida parecía tener más vida que antes. Los árboles que antes estaban secos ahora mostraban pequeños brotes verdes, como si el milagro del pan hubiera alcanzado hasta la naturaleza. Al llegar a la cima, se detuvo y miró hacia abajo, observando su humilde casa rodeada de personas que esperaban con alegría su regreso.
En ese momento sintió una conexión profunda con todo lo que lo rodeaba: la tierra, el cielo, las personas y sobre todo con Dios. Era como si cada acto de generosidad hubiera creado un círculo de vida que ahora florecía a su alrededor. Don Lucio regresó a su casa justo cuando comenzaba a oscurecer. Las personas que lo esperaban se reunieron alrededor de él y juntos compartieron el último trozo de pan milagroso de ese día. Mientras todos comían y conversaban, Don Lucio tomó un momento para cerrar los ojos y agradecer en silencio por todo lo que había vivido. Sabía que su vida había cambiado para siempre desde aquel día en que Emiliano apareció en su puerta. Aunque su cuerpo estaba cansado por los años de trabajo y sacrificio, su espíritu estaba más vivo que nunca. Esa noche, mientras se acostaba en su cama desgastada pero llena de paz, sintió que había encontrado el verdadero propósito de su existencia: dar sin medida y vivir con fe inquebrantable. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, pero la misión de Don Lucio no cambió. Cada mañana, con el mismo entusiasmo que había sentido desde el primer milagro, preparaba el pan y esperaba a quienes llegaban buscando ayuda. Aunque su cuerpo envejecido comenzaba a mostrar signos de agotamiento, su espíritu seguía siendo fuerte, alimentado por la gratitud y el amor de las personas que lo rodeaban. Un día, mientras repartía el pan entre un grupo de niños, uno de ellos le preguntó: «Don Lucio, ¿por qué siempre nos da pan aunque usted no tenga mucho?». El anciano sonrió y respondió: «Porque cuando compartimos lo poco que tenemos, Dios lo convierte en mucho. El verdadero milagro no está en el pan, sino en el amor que ponemos al darlo». Esa respuesta quedó grabada en la mente de todos los presentes, y pronto se convirtió en una frase que repetían entre ellos como un recordatorio de la importancia de la generosidad. La colina árida se transformó en un símbolo de esperanza para los pueblos cercanos, y la historia de Don Lucio llegó incluso a lugares lejanos. Personas que nunca habían oído hablar de él comenzaron a visitar su casa, atraídas por la leyenda del hombre que multiplicaba el pan. Don Lucio recibía a cada visitante con la misma humildad y calidez, recordándoles que el milagro no era suyo, sino un regalo divino que debía compartirse con todos. Aunque nunca buscó reconocimiento ni fama, su vida se convirtió en una inspiración para quienes enfrentaban dificultades. Una noche, mientras Don Lucio descansaba en su cama, tuvo un sueño que lo llenó de paz y claridad. En el sueño, estaba en un campo verde y fértil, rodeado de personas que reían y compartían pan entre ellas. En el centro del campo estaba doña Aurelia, con su sonrisa cálida y su mirada llena de amor. «Lucio», le dijo ella mientras extendía sus manos hacia él, «has cumplido con lo que Dios esperaba de ti. Tu generosidad ha sembrado semillas de esperanza en muchos corazones». Don Lucio sintió un calor reconfortante en su pecho y supo que ese sueño era una señal. Al despertar, no sintió tristeza ni miedo. Al contrario, estaba lleno de gratitud por la vida que había vivido y por el propósito que había encontrado. A la mañana siguiente, Don Lucio se levantó con la misma rutina de siempre, pero esta vez con una serenidad especial. Preparó el pan milagroso y lo colocó en la mesa, esperando a las personas que llegaban cada día. Sin embargo, esa tarde fue diferente. Más personas de lo habitual se acercaron a su casa, como si algo invisible las hubiera guiado hasta allí. Don Lucio repartió el pan con una sonrisa tranquila, sabiendo en su interior que este sería un día especial. Cuando el último visitante se despidió, Don Lucio se sentó frente a la mesa y miró el trozo de pan que quedaba. Lo partió en dos, como había hecho tantas veces antes, y murmuró una última oración de agradecimiento. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente la colina, Don Lucio sintió que su cuerpo estaba más cansado de lo habitual. Se acostó en su cama con una sensación de plenitud y paz que nunca antes había experimentado. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos de su vida pasaran por su mente como una película. Los días felices junto a doña Aurelia, las risas de sus hijos jugando en la colina, el milagro del pan y las innumerables personas que habían encontrado esperanza en su humilde hogar. Mientras respiraba profundamente, sintió como si una luz cálida lo envolviera, llenando cada rincón de su ser con amor y gratitud. En ese momento, supo que estaba listo para descansar. A la mañana siguiente, los vecinos que llegaban a buscar el pan milagroso encontraron la casa de Don Lucio en silencio.
Al entrar, lo vieron descansando en su cama con una expresión serena y una sonrisa en el rostro. Aunque su partida llenó de tristeza a quienes lo conocían, también dejó un legado imborrable. La colina árida se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban inspiración y fortaleza. El mensaje de Don Lucio, que la verdadera abundancia está en lo que damos, se transmitió de generación en generación, convirtiéndose en una enseñanza universal. Y aunque él ya no estaba físicamente presente, su espíritu vivía en cada acto de generosidad realizado por quienes habían aprendido de él. Con el tiempo, la humilde casa de adobe de Don Lucio se transformó en un lugar simbólico para la comunidad. Los vecinos decidieron conservarla tal como él la había dejado, como un recordatorio de su vida extraordinaria y del milagro que había compartido con todos. Las personas comenzaron a reunirse allí para orar, compartir historias y repartir pan entre los necesitados, siguiendo el ejemplo que Don Lucio había dejado. Los niños que alguna vez recibieron el pan milagroso, crecieron y contaron a sus propios hijos la historia del hombre generoso que vivía en la colina árida. La leyenda de Don Lucio trascendió fronteras, convirtiéndose en una inspiración para comunidades más allá de su pueblo. Julio y Marta regresaron a la colina con frecuencia, trayendo a sus familias para honrar la memoria de su padre. Ambos encontraron una nueva forma de vivir, basada en los valores que Don Lucio les había transmitido: la fe, la generosidad y el amor incondicional. Cada vez que visitaban la casa, sentían como si su padre aún estuviera allí, observándolos con orgullo desde algún lugar más allá. En una ocasión especial, Julio encontró el cuaderno donde Don Lucio solía escribir sus pensamientos y oraciones. Entre las páginas desgastadas por el tiempo, leyó una frase que resonó profundamente en su corazón: el verdadero milagro no está en lo que recibimos, sino en lo que damos con amor. Esa frase se convirtió en el lema de su vida y en un legado eterno para quienes conocían la historia de Don Lucio. Años después, la historia de Don Lucio seguía viva en los corazones de quienes habían sido tocados por su generosidad. La colina árida, que alguna vez fue un lugar olvidado, ahora florecía con árboles y plantas que los vecinos habían cultivado en honor a su memoria. Cada año, en el aniversario de su partida, la comunidad se reunía para celebrar su vida y repartir pan entre los más necesitados. Los niños, que escuchaban las historias sobre él como si fueran cuentos mágicos, crecían con el deseo de seguir su ejemplo. La frase "la abundancia está en lo que damos" se convirtió en un lema que guiaba las acciones de todos, creando una cadena de bondad que parecía no tener fin. El impacto de Don Lucio trascendió generaciones y fronteras. Su historia llegó a oídos de personas en ciudades lejanas, inspirando movimientos de solidaridad y generosidad. Aunque la casa de adobe permanecía humilde, se convirtió en un símbolo universal de esperanza y fe. Los visitantes que llegaban desde lugares remotos siempre encontraban algo especial allí, una conexión profunda con el mensaje que Don Lucio había transmitido durante su vida. Y aunque él ya no estaba físicamente presente, su legado seguía creciendo, como el pan milagroso que nunca dejaba de multiplicarse. En cada acto de bondad realizado por quienes conocían su historia, Don Lucio vivía eternamente. Un día, muchos años después de la partida de Don Lucio, un hombre joven llamado Emiliano, el mismo viajero que había llegado hambriento a su puerta, regresó a la colina con su propia familia. Ahora era un hombre fuerte y próspero, pero nunca había olvidado el gesto de generosidad que cambió su vida. Al llegar a la casa de adobe, se detuvo frente a la puerta y cerró los ojos, recordando aquel momento en que Don Lucio le ofreció el trozo de pan. Fue aquí donde aprendí lo que significa dar sin esperar nada a cambio, dijo Emiliano mientras sus hijos lo escuchaban con atención. Decidió compartir con ellos la historia completa, asegurándose de que entendieran el impacto que una sola acción puede tener en la vida de alguien. Emiliano y su familia se unieron a los vecinos para repartir pan entre los necesitados, siguiendo la tradición que Don Lucio había iniciado. Mientras lo hacían, sintieron una conexión especial con el espíritu del hombre que había transformado la colina árida en un símbolo de esperanza. El legado de Don Lucio continuaba creciendo, pasando de generación en generación como una enseñanza eterna sobre el poder de la fe y la generosidad. Y aunque el tiempo seguía avanzando, su historia nunca fue
olvidada. En cada trozo de pan compartido, en cada sonrisa ofrecida a alguien en necesidad, don Lucio vivía recordando al mundo que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto infinito. La historia de don Lucio se convirtió en un legado que trascendió incluso los límites del tiempo. Su humilde casa de adobe, ahora rodeada de vida y verdor, se mantuvo como un lugar de reflexión y aprendizaje para quienes buscaban inspiración. Cada visitante que llegaba a la colina sentía una conexión especial con el mensaje que don Lucio había dejado, que la verdadera riqueza no está en lo material, sino en el amor y la generosidad que compartimos con los demás. Los niños crecieron escuchando su historia como si fuera parte de su identidad, y los ancianos repetían sus palabras con reverencia, asegurándose de que nunca fueran olvidadas. En las generaciones futuras, la colina árida dejó de ser conocida por su paisaje seco y difícil. Ahora era llamada la Colina de la Abundancia, un lugar donde las personas encontraban no solo alimento, sino también esperanza y propósito. Aunque don Lucio ya no estaba físicamente presente, su espíritu seguía vivo en cada acto de bondad realizado por quienes habían aprendido de él. Su vida, marcada por la fe y la generosidad, se convirtió en un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Y así, el milagro del pan infinito continuó multiplicándose, no solo en alimento, sino también en amor y transformación para todos aquellos que escuchaban su historia.